Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a este video que es la retroalimentación de la actividad número 3 que consistía en desarrollo de comprensión lectora para primero medio. Así que presten atención, vamos a ir analizando texto por texto, pregunta por pregunta, para que no nos quede ninguna duda respecto del análisis de cada uno de los escritos. El primer texto que nosotros tenemos es este de Baldomero Lillo, que está en el libro Subterra, y que nos relata la historia de unos mineros y de gente que trabajaba en la mina. Por un lado tenemos al maquinista que tenía una labor administrativa, y su función era apretar botones, teclas y manillas para que los ascensores pudieran subir y bajar. Por otro lado teníamos a los mineros, que ellos se encargaban de a punta de picota sacar los productos de la mina. Entonces, cuando los mineros entraban a la mina, el maquinista ya se encontraba en lo alto con su traje azul y ellos lo menospreciaban y decían que este trabajo administrativo era prácticamente inservible y que ese hombre no hacía nada. Ellos menospreciaban su trabajo. Sin embargo, a través del relato nos damos cuenta cuán importante era la tarea de este hombre. Era tan importante que si él se demoraba unos par de segundos solamente en subir y bajar los ascensores, entonces eso podía costar la vida de personas. Entonces tenía que ser tan parte de lo que estaba haciendo que él se inhibía a sí mismo, perdía la capacidad de razonamiento personal por dedicarse a atender esta labor. Entonces, vemos que reivindica todos los trabajos que se hacían en la mina como importantes. Entonces tenemos la primera pregunta que dice, considerando la información entregada en el texto, se puede inferir que el significado de tregua es oportunidad, colación, descanso o abrigo. Vamos a ver dónde está la palabra tregua, porque para poder inferir el significado tenemos que leer el contexto, eso es vital. Dice, los obreros que extraen de los ascensores los carros de carbón lo miran con envidia. ¿A quién? Al maquinista. Porque mientras ellos, abrazados por el sol en el verano y calados por las lluvias en el invierno, forcejean sin tregua desde el brocal del pique hasta la cancha del depósito, empujando las pesadas vagonetas. Él, bajo la techumbre de zinc, no da un paso ni gasta más energía que la indispensable para manejar la rienda de la máquina. Veamos acá. Ellos están diciendo que su trabajo es más esforzado que el del maquinista porque ellos forcejean sin tregua, empujando las pesadas vagonetas. ¿Qué significará que ellos forcejeen sin tregua en su trabajo? Significa que ellos lo hacen sin oportunidad, sin colación, sin descanso o sin abrigo. El contexto del texto nos está hablando del esfuerzo físico. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la letra C. Pregunta número 2. Dice, ¿cómo considera el narrador el trabajo que realiza el maquinista? Ahora vamos a ver la percepción que tiene el narrador. Porque hay una intencionalidad por parte del narrador. Él intenta ver, visibilizar la importancia de este rol. Entonces, la alternativa A dice eficaz y productivo, pues el maquinista, al igual que la máquina, no cesa su funcionamiento. B, deshumanizado y agobiante, porque el maquinista se convierte en un personaje, en un engranaje más de la máquina que maneja. C, insignificante en comparación con la esforzada labor de los mineros que deben trabajar a la intemperie. Y D, dice, una labor privilegiada, pues desde su asiento se mueve un mango de la máquina. Claramente la letra C y la D están descartadas. La A dice que eficaz y productivo. ¿Realmente el texto nos quiere mostrar lo eficaz y productivo e importante y positivo que es la tarea del maquinista? No. Si nosotros leemos el último párrafo, nos vamos a dar cuenta que nos permite visibilizar lo deshumanizado y agobiante que es este trabajo del maquinista. Por lo tanto, en la 2, la correcta es la letra B.
En la 3, ¿cuál es una interpretación apropiada para el título del fragmento? El alma de la máquina. ¿Las máquinas tienen alma? En este caso, pareciera ser que sí. Y el alma de la máquina era el maquinista, porque él era quien la hacía andar. Si el maquinista no estaba, entonces toda la máquina se detenía. Entonces, letra A dice, la máquina toma posesión del alma del maquinista. ¿La máquina toma posesión del alma del maquinista? B, el maquinista es la pieza de la máquina necesaria para su funcionamiento. Por lo tanto, el maquinista es el alma de la máquina. C, el maquinista tiene un alma buena, igual que los mineros, pero no es comprendido. D, la máquina es un obrero más de la producción de la mina, por lo tanto tiene alma propia. La correcta es la letra B, el maquinista es la pieza de la máquina necesaria para su funcionamiento. La palabra autómata se entiende como A, un ser independiente, B, una persona libre, C, una máquina, D, un robot. Veamos el contexto. Dice, jamás podrán comprender que esa labor que les parece tan insignificante a los mineros es más agobiadora que la del galeote atado a su banco. El maquinista, al asir con la diestra el mango de acero de la máquina, pasa instantáneamente a formar parte del enorme y complicado organismo de hierro. Su ser pensante conviértese en autómata. Su cerebro se paraliza, porque el maquinista ya pasa a ser parte de la máquina. Entonces pregunta, la palabra autómata, ¿qué quiere decir? ¿Que el maquinista era un ser independiente? B, que era una persona libre. C, que el maquinista también se transformaba en parte de la máquina. O D, que el maquinista era un robot. Ojo con esto, ustedes podrían decir, profesores, que parece que era un robot. Pero uno tiene que entender que el cuento, en el contexto en el que está escrito, nunca ocupa el término robot. Nunca. De hecho, el término robot es un término moderno. No está de acuerdo al lenguaje que viene desarrollando el texto. Por lo tanto, en ese sentido, queda inmediatamente descartada. Es la letra C, es una máquina. Número 5. ¿Cuál es una descripción adecuada del contexto histórico que se refleja en el fragmento? A, es una dictadura y opresión de los individuos. Sería una dictadura si realmente viéramos al dictador, pero aquí en este caso no existe. B, una sociedad donde la avanzada tecnología está al servicio de la actividad productiva. No, claramente en este texto no hay tecnología avanzada. C, una época de desarrollo industrial donde se explota al trabajador. ¿Podría ser? D, una época donde las máquinas reemplazan al hombre en la actividad productiva. No, las máquinas no reemplazan al hombre, sino que en este contexto lo necesitan. La correcta es la letra C. 6. Del siguiente fragmento del texto. Ojo, pestaña, ceja. Por eso sus pupilas, su rostro, sus pensamientos se inmovilizan. Nada ve, nada oye de lo que pasa a su alrededor. ¿Se desprende qué? A. ¿Al maquinista no le importaba para nada la opinión de los mineros? No, no podemos inferir eso. B. El maquinista trabaja, presta atención absoluta a lo que está haciendo. Podría ser. C. El maquinista siente mucho miedo, se paraliza mientras trabaja. No, no vemos que él se paraliza, no vemos que él tiene miedo. El texto en ningún momento nos lleva y nos da luces del miedo del maquinista, por lo tanto está descartado. El maquinista se siente un ser superior, no presta la mínima atención a los mineros, tampoco, está descartada. En ningún momento vemos el ego y el orgullo en el maquinista. Por lo tanto, la correcta es la letra B. Pregunta 7. El narrador del relato es protagonista, testigo, omnisciente, de conocimiento relativo. Recuerden que el protagonista relata la historia desde un yo, el testigo es un personaje que relata la historia de otro personaje, el omnisciente está fuera de la historia, pero relata lo que los personajes piensan, hacen, dicen y sienten, y de conocimiento relativo,
que también está fuera del texto, pero nos relata lo que los personajes hacen solamente. Y dicen, en este caso podemos ver que sí, el narrador puede acceder a los sentimientos de los personajes, a los pensamientos. En la letra C. Y la 8 y última pregunta de este texto es, ¿qué enseñanza nos deja el cuento? ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? A. No se debe ser holgazán en el trabajo, ya que todos deben trabajar de igual forma. No. Los prejuicios no son buenos. Hay que conocer bien a las personas antes de juzgarlas. Pero, profesor, ¿de qué prejuicio estamos hablando? Del prejuicio que tenían los mineros. Porque los mineros consideraban que el maquinista no tenía un rol importante en la mina. Eran prejuiciosos. C. Las personas exitosas son aquellas que se preocupan de sus asuntos nada más. No. D. Siempre se debe dar lo mejor de uno en el trabajo, ya que es la única forma de que las personas nos valoren. Le pregunto, ¿el maquinista andaba buscando que los demás lo valoraran? No. La correcta es la B. Los prejuicios no son buenos. El texto parte con los primeros 2 o 3 párrafos que nos muestran cómo los mineros menospreciaban al maquinista y después nos permiten en el resto de los párrafos vislumbrar cuán importante es el rol del maquinista. Así que eso es lo que podemos ver de este punto. El segundo texto es un fragmento del libro Antígona. Y Antígona nos relata la historia de 2 hermanos que están peleándose el trono y para ganarlo, uno mata al otro. Entonces, de la pura rabia, Creonte, que es quien asume el poder, ordena que su hermano quede insepulto, que no sea enterrado. Y eso para los griegos era terrible porque eso evitaba que pudiera bajar al mundo de los muertos. Entonces el alma iba a andar dando vueltas. Por lo tanto, frente a esta situación, la hermana de ellos, que se llama Antígona, desacata la orden del nuevo rey, de Creonte, y escondida lo sepulta. Entonces el fragmento que nosotros tenemos es cuando Creonte llama a Antígona para preguntarle, ¿acaso tú hiciste esto? Y eso es lo que ustedes leyeron. Y Antígona lo enfrenta y le dice, sí, yo hice esto porque el edicto de dejar insepulto a mi hermano lo diste tú, un simple mortal. Y ella iba a sacrificar su vida con tal de que su hermano tuviera digna sepultura. Y de hecho igual la mataron al final. Bueno, fue un spoiler, ahí queda ahí la jodilla. Entonces pregunta uno, dice, ¿de qué es acusada Antígona? Veamos este fragmento, pero quiero volver. Primero, de haber violado el decreto de los dioses. B, de haber dado muerte con un puñal a sangre de su sangre. C, de haber dado sepultura a su hermano. Y D, de jactarse de cometer asesinato. Yo sé que ya quedó claro a partir de lo que yo les dije que es la C, de haber dado sepultura a su hermano. Pero aquí el punto no es que usted haya acertado con la respuesta correcta, sino que haya hecho un buen análisis. Vamos a ver la parte del texto donde podemos ver esto. Dice Antígona, por esto, lo que es a mí obtener este destino fatal, no me hace sufrir lo más mínimo. Esta orden que tú me estás mandando, que en realidad voy a morir por haber enterrado a mi hermano. En cambio, si hubiera tolerado que el nacido de la misma madre que yo, mi hermano, fuera una vez muerto, un cadáver insepulto, por eso sí que hubiera sufrido. Por esto no siento dolor alguno. Por lo que a ti respecta, le dice a Creonte al rey y también que es su hermano, si mantienes la idea de que ahora me estoy comportando estúpidamente, casi puede afirmarse que un estúpido es aquel ante quien he incurrido en estupidez. O sea, le está diciendo, si tú crees que yo soy estúpida, el estúpido eres tú. Eso le está diciendo. Entonces, ¿de qué la están cuestionando? De haber dado sepultura a su hermano. Esa es la acusación. Considerando la información entregada en el texto, infiere y determina el significado de la palabra edicto. Veamos, ¿dónde está?
Creonte le dice al guardián, a un guardián le dice, ya, tú estás libre, así que váyase. Y ahora se dirige a Antígona. Y tú contéstame sin largos discursos, sino de manera concisa. ¿Sabías que un edicto ordenaba que nadie hiciera lo que tú hiciste? Y Antígona le responde, sí, yo lo sabía. ¿Cómo no había de saberlo si era conocido por todos? Y Creonte le pregunta, ¿y aún así osaste transgredir las leyes? Entonces, ¿qué será un edicto? ¿Sabías que un edicto ordenaba que nadie hiciera lo que tú has hecho? ¿Será que un legislativo, una constitución, un mandato o un gobernador? Este contexto, ¿sabías que un mandato ordenaba que nadie hiciera lo que tú has hecho? Entonces la correcta es la letra C. La 11, voy a arreglarla. La 11 tenemos, ya, si ustedes la pueden ver desde ahí, dice, ¿qué razones entrega Antígona para desobedecer a Creonte? Dice que ella ignoraba que el edicto, ella le dice, no, es que yo no sabía. O que la ley de los hombres no valía frente a la de los dioses. No sé, vamos a ver. Que lo que dictaminaba Creonte era una ridiculez. ¿Se acuerdan cuando le dijo que era un estúpido? Que lo que pedía Creonte era contrario a la palabra de Dios. Vamos al texto a ver qué dice. Siguiendo lo que habíamos leído al inicio. Y aún así osaste transgredir las leyes. Y veamos la respuesta que le da Antígona. Es que no fue Zeus, ni por asomo quien dio esta orden, ni tampoco la justicia, aquella que es convencida de los dioses del mundo subterráneo. No, no fijaron ellos entre los hombres estas leyes. Tampoco suponía que esas tus proclamas tuvieran tal fuerza que tú, un simple mortal, pudieras rebasar con ella las leyes de los dioses anteriores a todo lo escrito e inmutables. Pues esas leyes divinas no están vigentes ni por lo más remoto. O sea, esa ley no existe, le está diciendo. Nunca la han dictaminado ningún dios. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta de la pregunta 11? Claramente es la respuesta B, que la ley de los hombres no valía frente a la ley de los dioses. Entonces, tenemos la pregunta 12. De acuerdo a la información del texto, se puede deducir que Antígona era una mujer valiente y obstinada. Les pregunto, ¿era valiente? ¿Era obstinada? O sea, ¿era porfiada? ¿O realmente cuando Creonte le dijo, tú no puedes sepultar a tu hermano, ella dijo, bueno, ya lo acepto? ¿O realmente fue porfiada y dijo, no, es que yo lo voy a hacer igual, no me importa que me maten? ¿Podría ser la A? ¿Era temeraria y apasionada? ¿Temeraria, apasionada? ¿Tenía pasión ella? ¿Era cruel y desequilibrada? ¿Era imprudente e irresponsable? Claramente es la letra A. Ella era muy valiente y muy obstinada, muy perseverante en lo que quería. Eso es el análisis de Antígona. Soy la profesora Romina Vázquez y voy a continuar con la retroalimentación de la actividad de comprensión lectora de primero medio. El texto número 3, A mi hermano Miguel, poema de César Vallejos. Aquí el hablante lírico expresa sus sentimientos y recuerda su infancia junto a su hermano y a su madre. En la pregunta número 13 dice, ¿cuál es el sentimiento que predomina en el poema? O sea, ¿cuál es la emoción que se evidencia a lo largo de la mayor parte de los versos de este texto? ¿Resentimiento? En el caso de la A no podría ser porque el hablante lírico no se siente ofendido ni siente rabia hacia su hermano Miguel. La B, nostalgia. En este caso la nostalgia es la pena o tristeza frente a la ausencia o pérdida de un ser querido. O sea, vendría a ser la alternativa B. En la pregunta 14. ¿A quién le expresa sus sentimientos el hablante lírico? Bueno, esta pregunta era de carácter textual, solamente debían identificar y reconocer información. ¿Y cómo se llama el texto?
a mi hermano Miguel. O sea, es un poema que va dedicado a su hermano. Esta era la opción B. En la pregunta 15, ¿qué quiere decir el hablante lírico con los siguientes versos? Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿A qué se refiere con ocultarse? En este caso, habían algunas marcas textuales en el poema. Si nos damos cuenta, dice arriba, in memoriam. Esto quiere decir en memoria, que es un mensaje que se escribe cuando las personas fallecen. Y más abajo en los versos que dicen, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. O sea, el hablante lírico no pretende que su hermano se reencuentre con él o se junten, porque obviamente él no quiere o no quiere fallecer. En este caso, la opción correcta era la B, porque su hermano falleció. Esta número 4, Mariposa Traicionera, canción del grupo mexicano Maná, nos trata de una mujer que es infiel, que es desleal, que le cuesta asumir compromisos. Y por otro lado, nos muestra un hombre que sufre por este amor no correspondido, pero que en algún momento se cansa de esta situación y decide olvidarla. La pregunta 16. El hablante se refiere a sí mismo como ratón de su ratonera porque A. Se encuentra atrapado por la destinataria de la canción. B. No ha logrado deshacerse de la amada. C. Tiene que ocultar su amor por ella. Y D. Es incapaz de expresar el amor que siente. En este caso, la alternativa correcta era la A. Se encuentra atrapado por la destinataria de la canción. O sea, al igual que un ratón en una ratonera, ahí se establece la relación que él se siente como prisionero, enjaulado, pero de alguna forma por los sentimientos que tiene hacia esta mujer y que no son correspondidos. La pregunta 17. ¿Qué visión del amor se despliega en el texto anterior? A. La deslealtad amorosa. B. La idealización del ser amado. C. El carácter perdurable del amor. D. El destino de toda relación amorosa. La opción correcta era la A. La deslealtad amorosa. Bueno, y eso se evidencia explícitamente en el título de la canción, que es Mariposa Traicionera. O sea, una mujer que es infiel, que es desleal. En el caso de la B, la idealización del ser amado no podía ser porque en este caso no tenemos una mujer perfecta, es todo lo contrario. La C, el carácter perdurable del amor, no, porque en este caso la relación es inestable, no perdura a través del tiempo, no tiene duración. Y la D, la respuesta no coincidía con la pregunta. 18. ¿Qué función tiene dentro del texto la expresión todo se lo lleva el viento? Ya, no sé si ustedes han escuchado el dicho, las palabras se las lleva el viento. Bueno, esto es algo similar, pero se refiere más que nada a que las promesas son de larga duración. ¿Y cuál vendría a ser la respuesta correcta en este caso? La A, dar cuenta de la fragilidad de los sentimientos del amado. O sea, era muy inestable los sentimientos de esta mujer. O sea, un día podía quererlo y al otro día no, o estar en otra relación con otra persona. Y la pregunta 19, la expresión vivo muriendo prisionero caracteriza la situación que vive el hablante, ya que éste A. Experimenta una contradicción, la ama y no puede estar con ella. B. Sufre porque ha sido abandonado. C. Acepta con indiferencia la situación que está viviendo. D. Está atrapado por este amor que lo hace sufrir constantemente. La frase vivo muriendo prisionero, vivo muriendo es una contradicción, son palabras opuestas, pero se refiere porque él vive en constante sufrimiento. Sufre por el desamor de ella, porque es un amor no correspondido. Y se siente prisionero porque no puede olvidarla. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la D,
que dice está atrapado por este amor que lo hace sufrir constantemente. El texto 5, Yaguareté. En este caso nos encontramos frente a una publicidad, una propaganda específicamente, en la cual se incentiva a la población que habita cerca del territorio del Yaguareté a que colaboren y ayuden a proteger esta especie. La pregunta 20. ¿Qué información aporta el mapa? La región donde la fiera es llamada Uturuncu, el territorio donde el felino acostumbra a cazar. C. Las zonas indígenas donde habita el yaguareté. D. La disminución del territorio donde habita el yaguareté. Ya vamos a observar el mapa. ¿Y cuál es la información principal? Dice el territorio original, que es la parte más clara y bastante amplia, y el territorio actual estimado, que es todo el sector que se ve más oscuro, más ennegrecido. Aquí, obviamente, la imagen nos presenta un contraste claro para, de alguna forma, evidenciar cómo ha disminuido enormemente el territorio habitado por el yaguareté. La opción correcta era la D, la disminución del territorio donde habita el yaguareté. La pregunta 21. La expresión súmate a la protección de este felino es una exigencia, B, denuncia, C, obligación, D, invitación. Si fuera exigencia, la frase estaría expresada de otra manera. Diría, por ejemplo, protege a este felino. Sería un imperativo, una orden. Al igual que la C, que obligación. Y en este caso, la frase no está expresada así. Denuncia, no, porque no se está acusando a nadie. En este caso, viene a ser una invitación. La respuesta correcta es la D. Pregunta 22. De acuerdo al texto, ¿por qué es necesario proteger al yaguareté? A. Su existencia está amenazada. B. Su piel tiene características especiales. C. Es un animal sagrado para los indígenas. D. Es el felino más antiguo de América Latina. Ya. Todas estas acepciones eran verdaderas, pero tenían que fijarse específicamente cuál era la función o el objetivo de este afiche. Vamos a ver. En el texto dice, su existencia está amenazada por. Está de manera explícita esta frase. Y también dice que no desaparezca depende de todos los que aprecian la naturaleza. Entonces, la respuesta correcta era la A. Su existencia está amenazada. Por eso es importante proteger a este felino. La 23. ¿Por qué la mayoría de las personas evita nombrar al yaguareté? A. Desconocen su nombre real. B. Piensan que si lo nombran huirá. C. Sienten temor de que se les aparezca. D. Creen que llamándolo de otra manera evitan su furia. Ya, esta pregunta era de carácter textual, o sea, debían identificar información del texto que era observable. Y era la respuesta C. Sienten temor de que se les aparezca. Y lo podíamos encontrar en este párrafo, donde dice, tigre por los españoles. La mayoría, sin embargo, ante su imponente presencia y ante la creencia de que con solo nombrarlo aparecerá, prefiere llamarlo simplemente el bicho o tan solo él. Ya, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que hayan aclarado sus dudas y que sobre todo a través de esta revisión hayan logrado un aprendizaje importante. Un abrazo a todos a la distancia y que estén muy bien. Chao, chao.